Corintios capítulo 12, versículo 20 al 27 dice la palabra del Señor. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque a los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. La iglesia local, entendemos que no simplemente es un club social, aunque hay iglesias que parecen club, pero eso es otro tema para otro día. Es un lugar meramente de reunión semanal, es el cuerpo de Cristo, lo que llamaremos una comunidad viva y activa donde los creyentes se congregan, se reúnen para adorar y servir y crecer en la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, vamos a ver este texto, dicho sea de paso, uno de 3. Dice, y consideremos cómo incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje destaca la importancia, y lo vamos a ver, de lo que es el compañerismo regular y el ánimo mutuo dentro de lo que es la iglesia. Ahora, si vemos, por ejemplo, este texto que vimos más de cerca, 1 Corintios 12, del 12 al 27, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchas partes. Y esto es muy importante porque cada una de estas partes es esencial y está interconectado. Y así como el cuerpo humano funciona mejor cuando todas sus partes están no solamente presentes, pero se comunican, entendemos entonces que la meta de lo que vamos a estar cursando en estas 3 semanas es entender si nosotros hemos sido hecho parte del cuerpo de Cristo, de esta iglesia local, cuál es su compromiso, cuál es su responsabilidad. Y lo bueno de esto es que yo no la doy, sino que viene directamente de la palabra de Dios. Entonces, particularmente vemos en este verso que rápidamente cubrimos como introducción, vemos nuestros dones, talentos y recursos son dados solo para el beneficio de la iglesia y no el nuestro. Y eso lo vamos a ver con más detalle mientras cursamos en esta semana. Ahora, Jesús mismo estableció la iglesia, y usted se acuerda en Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el compromiso con Cristo es muy claro de la forma que Él no solamente delega a la iglesia, le comisiona a la iglesia su trabajo, sino que también en diferentes partes de la palabra nos describe la responsabilidad y el trabajo que el Señor nos llama para nosotros seguir hacia adelante en esta obra que se nos ha comisionado. Entonces, si Dios lo permite, hoy vamos a estar viendo estas ideas particulares, 3, vamos a ver, de lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios que son nuestras responsabilidades, por lo menos en lo que tiene que ver con esta iglesia, el Tabernáculo Metropolitano. Sí quiero entonces que podamos considerar, aunque no voy a sacar esto del texto que leímos en 1 Corintios, pero sí saqué, como quien dice, esta expresión tesis de los 3 puntos que vamos a tocar, y sencillamente pues le presento esto primero, y dice, iglesia, aseguraos de asistir y participar regularmente en la adoración, comprometernos con la doctrina y enseñanza, y participar en las ordenanzas con fidelidad. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y el bosquejo para deletrear esto, vamos a ver 3 puntos en particular, 3 encabezados. Número 1, asistencia regular y participación en la adoración. Segundo encabezado sería el compromiso con la doctrina y la enseñanza. Y el final encabezado es participación en las ordenanzas. Así que ese es como quien dice lo que vamos a estar estudiando. Quisiera comenzar, y algo que va a haber bien particular en esta serie es que traté de intencionalmente incluir lo que es nuestra confesión de fe bautistas de 1689. Entiendo que uno de los retos que muchas iglesias tienen es uno doctrinal. Y cuando digo doctrinal no estoy hablando del aspecto legalista que la gente se inventa.
A ver si me entiende. Hay personas que dicen, no, mira, que la pollina es pecado. Bueno, usted ha escuchado todas esas cosas. Usted viene de un trasfondo igual que yo. Lo que queremos enfocarnos es qué dice la palabra de sí misma, particularmente en los asuntos que vamos a tocar, que tienen que ver con nuestra responsabilidad perteneciendo a esta iglesia local. La iglesia obviamente se rige por diferentes aspectos que pueden variar, pero la idea principal es lo que Cristo ha dicho y eso nadie lo puede negociar. Entonces quiero que lea conmigo lo que será el capítulo 26, versículo 5, porque creo que nos va a ayudar para poder hacer este encaje con el primer encabezado, que es la asistencia regular y la participación en la adoración. Y dice el párrafo 5, dice, en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. ¿Quién es el que demanda? Dios. ¿Quién es el que ha instituido cómo nosotros vamos a adorarle a Él? Dios. Entonces entendemos que en este párrafo hay ciertos aspectos que estamos viendo. Número uno, la autoridad que se ejercita es una que ha sido dada por Dios. Lo que nosotros llevamos a cabo, podemos abundar y vamos a ver al final lo que es en Mateo capítulo 28, la gran comisión, para apuntar a uno de los puntos. Pero es importante que entienda que estos son cosas que sacamos de la palabra de Dios, que llevamos a cabo por su espíritu, lo hacemos en obediencia delante de Él. El Señor nos llama entonces a estar juntos no solamente en sociedades, pero iglesias locales, la cual todos entendemos que es lo que hace lo que es la iglesia universal completa. Entonces, note de que dice aquí que para su edificación mutua. En otras palabras, lo que vamos a estar viendo en este primer punto de la asistencia regular y la participación en la adoración es para la edificación mutua. Y note que esto es algo que nosotros debemos observar porque es algo que Dios ha implementado y es algo que es público. Ahora, quiero entonces que vea conmigo este verso que vamos a estar viendo, sería el versículo 24 y 25 de Hebreos capítulo 10, y vamos a enfocarnos primeramente en este aspecto que es el llamado a la consideración y el estímulo mutuo. Miren lo que dice el verso conmigo. Y considerémonos, ¿verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Qué dice ahí? ¿A qué? Al amor y a qué? Y a las buenas obras. Lo primero que nosotros entonces debemos entender, hermanos, si vamos a tener una idea más clara de lo que Dios nos ha llamado en lo que es la membresía de esta iglesia particular, que es bautista, reformada, confesional, y eso obviamente lo vamos a desarrollar para aquellos que tal vez no tienen claridad, apunta a este punto de lo que nosotros practicamos, es de nosotros considerarnos los unos a los otros con algo en particular. Ahora, enfocándonos en esta palabrita, considerémonos, sugiere una consideración profunda y atenta. El considerar no es meramente tener una idea que le pasó por la mente, por ejemplo, cuando usted está pensando, ay, mira, se me olvidó tal cosa. Eso es algo que usted se acordó, pero la consideración no es algo que es porque usted tiene miedo de que se le vaya a quemar la casa porque no apagó el horno. Eso no es una consideración. Es la idea de intencionalmente buscar una forma de facilitar algo o a alguien algo. Es considerar. Y esto implica un esfuerzo proactivo. Ahí está la clave. No es pasivo, es proactivo. Y es proactivo porque es intencional para entender y apoyar a los demás. En el contexto de lo que es la iglesia, cuando vemos el llamado a la consideración y el estímulo mutuo, vemos el autor de Hebreos que nos está mandando, porque esto es un mandamiento, y considerémonos, ¿verdad? Unos a otros, ¿para qué? Para estimular. La consideración por la cual nosotros entonces estamos juntos para adorar al Señor en la asistencia regular y participación de la adoración es porque hay un aspecto donde nosotros somos estimulados, no a cualquier cosa, no a ser mejores padres particularmente, mejores negociantes, mejores... No, miren al amor y las buenas obras. Ahora eso se puede ver en la vida de alguien que es un padre, una madre,
Una persona empresaria, una persona que obviamente tiene estudios, tiene metas, eso se va a manifestar, ese amor y buenas obras, pero es dentro del contexto de la iglesia que entonces el autor nos está llamando. Y si nota entonces esa primera parte de consideremos, ¿verdad? Considerémonos, entonces ahora nos dice que ¿para qué? Para estimular. Pero ¿por qué entonces es estimular? Y lo interesante es que el objetivo de esta observación mutua, ¿cuál es el punto? Estimularnos ¿en qué? En amor y las buenas obras. No hay nada más difícil que conocer personas que nunca tienen nada bonito que decir de nadie y de nada. Usted los conoce, usted tiene una mente, ya le vinieron varias imágenes así, mire, así rapidito, de esas personas. ¿Por qué nos chocan? Bueno, no necesariamente porque creo que son gente mala, sino que nos molesta la idea de que estas personas nunca tienen nada bueno que decir. Y cuando digo eso no estoy diciendo que hablan malo o están diciendo mentiras, es que nunca se proponen o consideran a otros con buenas palabras. Entonces esa persona como tal nunca podría estimular a nadie a hacer algo porque nunca ha usado las palabras de una forma para hacerlo. Cuando nosotros estamos estimulando a alguien, lo que estamos es tratando de, con una acción, una palabra externa, causar a una persona internamente a hacer algo. Y aunque nosotros no somos el Espíritu Santo, pero entendemos de que hay una realidad, de que aquí lo que dice entonces el versículo 24, que es una estimulación que es causada por una consideración para el amor y las buenas obras. Eso es lo que estamos viendo en nuestra primera parte. Y algunas preguntas que debemos hacer entonces, porque voy a hacer muchas preguntas para aplicar esto muy agresivamente. Creo que este es el punto también de enseñar, es aplicar lo que enseñamos. Y es, hermano, tu asistencia en nuestra iglesia actualmente es evidencia de tu consideración a los hermanos que se congregan y los hermanos que se preparan a enseñar. Hago la pregunta porque debe de hacerse la pregunta. Si estamos hablando de considerar para estimular, no es solamente considerar en una forma activa en las áreas que a mí me gustan, es considerar tal vez en las áreas que yo entiendo que Dios me llama a considerar y hacer. Hay cosas que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer que sencillamente están en la palabra de Dios. Y le digo más, hay cosas que no nos tenemos que ser, no tienen que recordarnos porque en nuestro corazón, si el amor de Cristo sigue proyectándose con la fuerza que entró, nunca va a parar. Puede menguar, pero no va a parar. Va a crecer. Número 2, estás estimulando a otros con tu ejemplo. Si tu acción es digna de ser imitada, eso entonces causa un efecto en las personas. ¿Cuáles son las cosas que la gente debe imitar de ti? En la forma que tú interactúas en la iglesia, en la forma que tú estimulas a las personas. ¿Cómo es que tú estimulas a las personas? ¿Será solamente, verdad, con decir hola, buenos días? Y eso no es malo, a mí me gusta que la gente me salude. Pero en un aspecto espiritual y uno normal, ¿cómo es que nosotros interactuamos con las personas y les causamos estimularlos? Note que no es al vacío, al amor y a las buenas obras. Y si yo no estoy haciendo eso, hermano, entonces debemos de poner atención. Señor, ayúdame, porque yo debo de considerar a aquellos que están en tu pueblo para que entonces sean motivados para que hagan expresiones de amor y buenas obras. Pasamos entonces a esta segunda idea dentro del versículo que estamos viendo ahora. Mire conmigo, versículo 25. El verso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aparentemente esto no es nuevo, esto ya ha pasado muchos años, donde hay gente que entonces desarrolla malas costumbres, desarrollan malos hábitos. Particularmente, entonces recuerde, estamos hablando de considerar para estimular, para amor y buenas obras. Pero entonces mire lo que dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no estoy presente, yo no puedo entonces mostrar mi consideración para estimular a alguien a hacer nada. Yo es lo que está presente. Pero particularmente esta expresión cuando está diciendo, nos indica en realidad lo que podríamos llamar un abandono espiritual que algunos han adoptado. Cuando usted no está aquí, porque no ha hecho sus planes bien, porque no ha sacado cuenta de su tiempo, porque escúcheme, usted para gastar dinero, usted bien ahí, mira ahí, claro. Tiene que hacer 1000 reviews en Amazon antes de comprar el bendito cepillo que usted quiere para ver si es el mejor. Usted lo hace así. O sea, bien particulares para todo nuestro tiempo, nuestro viaje, nuestras vacaciones. ¿Dónde salimos a comer?
Pero de una forma particular, no sé por qué en muchos casos en la iglesia local eso no pasa, aún dentro de gente que ama al Señor. Es como que tomamos algo que Dios nos ha dado y le damos una perspectiva que es de menos importancia, cuando en realidad es de mucha importancia. Esta idea, mira lo que está diciendo, congregarnos, no dejando de qué, de estar juntos, no dejando de qué, de poder ser parte de una asamblea literal. Entonces esta idea está conectada con la idea previa del versículo 24. Si vamos a considerarnos con la meta de estimularnos, ¿sabe qué? Tiene que estar presente. Hay gente, no, es que hermano, yo estoy orando, gloria a Dios, sigue orando. Jesús oraba también, pero Jesús pasaba mucho tiempo con los discípulos, congregados predicando la palabra, y aún la iglesia no se había establecido. Oremos más. Nunca vamos a orar suficiente. Nadie en el cielo le va a decir, no oraste lo suficiente, ¿verdad? Nadie va a decirle a nadie eso. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacer más. Y cuando estamos hablando en la importancia de reunirnos regularmente, en el versículo 25 de este verso, debemos recordar, mi presencia es lo que Dios usa para bendecir a mis hermanos. Si yo no estoy presente, Dios no me puede usar. Yo tengo que estar presente para que Dios me pueda usar. Yo tengo que estar presente que si, por ejemplo, el pastor Sisto va a enseñar un miércoles, el hermano que sea, usted sabe el tiempo que le toma a los hermanos prepararse. Bueno, usted no sabe, pero pregúntele más tarde. Toma tiempo. Estudiar, trabajar, buscar comentarios, ilustraciones, metáforas, analogías, entender y preparar para entonces después uno llegar. Y no tome esto mal, es simplemente se lo digo, usted lo decía que el que se pique es porque ají comió. Espero que no haya comido ají esta mañana. Pero después llega el día, aparecen 2, 3 hermanos y el pastor igualmente va a enseñar al hermano. Pero déjeme decirle algo. Es un poco frustrante. Es como que usted, ¿se acuerda la parábola de Cristo cuando invita a personas a su fiesta? Invita a la gente, a todos mis amigos que vengan, vamos a celebrar. Y todos tenían algo que hacer. ¿Y qué dijo Jesús? Pues entonces no hay problema. Vamos a buscar a toda la gente de las calles, de las veredas. Tráiganlos todos para acá. Para algo especial y mi propia gente no quiere estar porque entiende que hay cosas más importantes y puede ser que, mire, legítimamente sean. Providencialmente es posible que algo le pasó y no pudo llegar. Pero hermano, permítame decirle como pastor de esta iglesia, de que aparentemente hay muchos aspectos providenciales que pasan semanalmente en esta iglesia. Y no creo que es Dios. Ahora, escúcheme lo que no estoy diciendo. Si usted entiende en su conciencia que no es porque usted no quiere estar, aclaro, es porque no puede estar, pues no se moleste conmigo, porque esto no es con usted. Pero por lo menos entendemos que hay otros medios. Actualmente tenemos hermanos que ven a distancia, entonces tenemos el aspecto de la larga distancia por Zoom. Mire, por lo menos si no puede estar, conéctese a Zoom y conéctese a tiempo. Conéctese a tiempo. No puede hablar, pero por lo menos conéctese y escuche. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que el texto nos dice que la forma de estimularnos a amor y a buenas obras es considerándonos. Entonces recuerde versículo 5, que me congregue. Tal vez no físicamente puede estar. Debo hacer mi prioridad completa de estar. Pero si no puedo, por lo menos hago algo. Así que algunas preguntas que podemos ayudarnos es, ¿tu amor a Cristo es afirmado de la forma que mantienes una asistencia fiel? Recuerde algo. Si Jesucristo es la cabeza, dice Colosenses, que es la cabeza de la iglesia, y yo amo a Cristo, ¿puedo yo amar la cabeza y abandonar el cuerpo? Le digo la respuesta, no. Entonces, hermano, amigo, debemos de considerar entonces cómo nosotros estamos activamente conectados a la cabeza que es Cristo. Usted no puede amar a Cristo más de lo que usted ama o no a su hermano. Esto es un problema en las iglesias y siempre lo va a existir porque esta es la táctica del diablo. El diablo prefiere que esto se convierta en un lugar, como le había dicho otras veces, Sam's Club, BJ's, donde la gente va, todo el mundo tiene membresía, nadie se conoce y nadie le importa quién fue. Son miembros, pero no de algo significativo. Entonces es importante entender que la palabra entonces, versículo 25, nos está llamando a esto. Otra pregunta, aunque seas nuevo en la fe, ¿estás exhortando a tus hermanos y hermanas? Si no estás buscando, hermano, ¿qué es exhortar? Vamos a definir eso. Exhortar es sencillamente motivar con palabras, ¿verdad? Venir con la idea de poder estimular. Usted ha visto a veces que cuando tienen animalitos pequeños que nacen, son bebés bien chiquitos, una de las formas de ayudarlos, la palabra es estimularlos a vida,
Usted le pasa la manito así, ¿verdad? Dependiendo del caso, a veces le dan unos pulsitos, ¿verdad? Para que el animalito despierte. Eso es estimular. Ningún humano puede vivir sin estimulación. Hay muchos estudios que se han hecho. Usted puede tomar un bebé, le puede dar de comer, cambiarlo, sacarle, ¿verdad? Los hipos, los cólicos, y si no le da amor, pues va a morir. Esa es la forma que Dios ha creado el ser humano en la iglesia, donde tiene que haber un aspecto de estimulación. Usted tiene que ser, como quien dice, ser frotado por el amor, la presencia, los dones, los talentos de otros hermanos en la iglesia local. Y si usted no está presente, pues usted no está contribuyendo con la estimulación que Dios quiere que suceda en su iglesia, en nuestra iglesia local. Pasemos entonces, continuamos. Mire el versículo 25, donde continúa diciendo, leemos de nuevo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, el contraste es ese, si usted no se está congregando, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Bueno, que la motivación de nosotros vivir de esta forma, de considerarnos y exhortarnos, es porque hay un día mayor que se acerca. El día mayor es cuando nosotros finalmente seremos unidos con el Señor Jesucristo, donde en ese día todas las malas mañas se le quitan, porque somos hechos perfectos. Usted no puede caerle en mal a nadie, porque usted es hecho perfecto y la persona que tal vez tuviera malicia ya no la tiene, así que todos no somos felices. Eso es parte de lo que está diciendo. Pero la pregunta entonces, ¿estamos viviendo una vida o estamos viendo la vida dentro o por medio del lente de los eventos de porvenir? ¿O sencillamente vemos la vida en base al hoy? Hoy tengo problemas, hoy tengo frustraciones, el jefe, mi amigo, mis empleados, mi mujer, mi perro. Bueno, el perro no, los perros son cristianos, pero los gatos son malos. ¿Usted entiende? Usted puede tener muchos problemas, pero si usted no está viendo la idea de cómo nosotros debemos maniobrar dentro del cuerpo de Cristo, siendo motivados, aquel día se acerca. ¿Qué significa eso? Que ese día es importante porque lo que va a pasar es que ese día nos unimos con aquel, la cual nos prometió y vamos a ver en breve que estará con nosotros todo el día hasta el fin del mundo. Entonces continuamos viendo, y no voy a darle las preguntas, yo se las pongo por texto por razones de tiempo, pero mire entonces el segundo punto encabezado, compromiso con la doctrina y enseñanza, compromiso con la doctrina y la enseñanza. Quiero entonces que lea conmigo, yo lo leo en voz alta, usted sígame sencillamente, lo que es el capítulo 1 de nuestra confesión. Vamos a hablar entonces de lo que es la fuente de toda doctrina, de toda enseñanza, en este caso es la palabra de Dios. Dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. Aún así, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su santa voluntad o su voluntad a su pueblo. Entonces entendemos que este es el punto de partida nuestro. Cuando vemos entonces esta idea de compromiso a la doctrina y la enseñanza. Obviamente, toda doctrina, toda enseñanza viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y es importante entonces entenderlo. Mire entonces conmigo lo que vamos a ver entonces en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y quiero que entonces rápidamente hagamos 3 observaciones de este verso para poder sostener esta idea de lo que estamos viendo. Número 1, quiero que vea la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que Dios le llama a usted a perseverar en esa doctrina. Note que el verso, y leo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué? En las oraciones. Entonces entendemos
de que aquí hay varios aspectos que estamos viendo. El primero quiero que usted observe conmigo es esta palabra perseverar, lo que indica una dedicación constante y comprometida. Ya vimos la idea de nosotros considerarnos para estimularnos en amor y buenas obras, en no teniendo las malas costumbres que otros tienen de no congregarse, sino de estar presto para exhortarnos. Ahora entonces el Señor nos trae este segundo punto y quiero que veamos la perseverancia en la doctrina que Dios nos ha dado. Llamámosle a esto la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que esta doctrina que los apóstoles tienen vino ¿de dónde? De Cristo. Nosotros entendemos, aun cuando hemos leído el credo niceno y hablamos, ¿verdad?, de que esta doctrina viene de aquello que Dios le encomendó a sus apóstoles. Pero quiero que entienda que este término sugiere una disciplina continua en aprender y aplicar las enseñanzas de los apóstoles, la cual es la enseñanza de Cristo. En otras palabras, Dios nos está llamando a continuar y perseverar en la enseñanza y la doctrina de la palabra. Hermano, entienda que esto no es una opción. Si la Biblia nos presenta que la palabra es una leche que todo niño recién nacido necesita, créame que usted no se va a morir porque tiene hambre. El problema es que puede ser que usted esté muerto y por eso no tiene hambre si no es convertido. Hay personas que por eso... Mira, hay cristianos como yo, que luchamos con muchos aspectos, ¿verdad?, de continuar llevando a cabo los medios de gracia. Pero una cosa es luchar y pelear con la carne, otra cosa es no luchar y no pelear con la carne. ¿Por qué? Porque no hay guerra. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Pero tener una guerra es mejor que no tenerla. Porque entendemos que esa batalla continúa. La carne, el espíritu, la carne, el espíritu, el Señor ayudándonos, pero hay que continuar hacia adelante. No solo se trata de mantenerse en algo, hermano, pero nota que ese algo es la doctrina de los apóstoles. Mira el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La perseveración es en el concepto de la doctrina que Cristo les dio. Y entonces continuamos viendo porque note que nos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver en breve en qué más. Pero antes de eso, le hago la pregunta, ¿está perseverando? ¿Está perseverando usted? Bueno, sí, hermano, yo vengo a la iglesia. ¿Está perseverando en la doctrina? ¿Cómo estás creciendo no solamente en el entendimiento de la doctrina, pero cómo la practicas? Porque mucha gente se sabe muchas cosas, se saben los 10 mandamientos, pero todavía no cuadran cómo es que lo deben de aplicar en su vida. Pero eso lo saben. Hay personas que saben muchos versos bíblicos, amén, y el Espíritu Santo los va a usar en su día malo. Pero la meta es poder aprender y entender la palabra para aplicarla. La Escritura dice no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. El Espíritu Santo usted no le puede recordar algo que usted nunca ha escuchado. Nosotros no creemos en magia ni brujería. Existe, pero eso no es parte de lo que nosotros practicamos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos recuerda de cosas que hemos escuchado. Dios no le puede recordar algo que usted no ha escuchado, que no ha oído, no ha interactuado. Pero en su día más difícil, en su caminar espiritual, no espere que Dios, de una forma como una varita mágica, haga cosas en su vida cuando usted no está interactuando con su palabra, que es la expresión más perfecta y pura de quién es Dios. La doctrina de los apóstoles es lo mismo, como dije, que decir la doctrina de Cristo. Y en otras palabras, nosotros somos llamados, hermanos, a seguir perseverando en ¿qué? En lo que Cristo enseñó. Cristo dijo esto, se supone que nosotros continuemos practicando eso. Cristo dijo no hagas eso, usted y yo se supone que no hagamos eso tampoco. Pero no podemos continuar practicando algo que nosotros no conocemos. Y le digo algo más. No, hermanos, que yo leí la Biblia completa, amén. Léala otra vez. La Biblia nos dice que las cosas se repiten intencionalmente. ¿Por qué? Porque usted y yo se nos olvida las cosas. Usted se le olvida hasta donde puso las llaves, es familia mía. Y usted vive en la misma casa, con los mismos muebles y las mismas cosas. Y se le olvida cosas más sencillas. ¿Usted no cree que se va a olvidar estas cosas? Se le van a olvidar. Por eso el Espíritu Santo lo recuerda. Y eso es muy importante. Veamos entonces algunos conceptos. ¿Eres activamente parte de la vida espiritual de la iglesia o solamente eres parte de los eventos y celebraciones? Hermano, es muy posible que nosotros estemos activamente presentes, pero no activamente parte del crecimiento espiritual de los otros. Entienda algo.
el llamado mío, el oficio mío como pastor de esta iglesia, el hermano Sixto, no es de quitarle a usted su responsabilidad con los otros hermanos. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo, de acuerdo a la Escritura, es de poder, de una forma sencilla, por la cual tenemos diáconos, para que los pastores se ocupen en la oración y en el estudio de la palabra y en ese orden. Pero no, el llamado mío no es quitarle su responsabilidad de que usted considera a otros, de que usted estimula a otros, de que usted haga amor y buenas obras para motivar a otros, de que usted esté presente. Yo simplemente estoy jalando este puntito del texto. Yo que no me lo estoy inventando. Esto es lo que la palabra dice. Usted tiene que perseverar. Y vamos a ver entonces este segundo encabezado. Mire conmigo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tremendo. En la comunión unos con otros. Hay algo más que hay que ver. Note que entonces este de comunión, que es una palabra que todo el mundo conoce, pero la implicación que tienda es la idea de nosotros interlazar, de tener una intimidad eclesiástica, donde nos conozcamos, donde podamos aprender las cosas que nos molestan, las tentaciones difíciles, las guerras espirituales, conocer más a mi familia, a su familia, a mis hijos, los suyos, las cosas que me gustan, las cosas que me dan alegría, las cosas que me traen gozo, pero eso no existe, eso no es comunión. Y no necesariamente esta comunión tiene que ser estrictamente en algo teológico. Hermano, le digo más, no debe de ser sencillamente en algo que es del servicio a la adoración de Dios. No. Nuestra comunión como un cuerpo es dentro de lo que nosotros practicamos en este tiempo hermoso, pero es fuera de este lugar. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero somos el cuerpo de Cristo no solamente en los servicios, no solamente en grupo pequeño. Nosotros somos el cuerpo de Cristo desde el momento que el Señor nos dio la habilidad de poder ejercer arrepentimiento y fe para que nosotros fuéramos parte de otra gente hermosa. Usted entiende que hay personas aquí en su totalidad que usted nunca se encontraría con ellos. Si no fuera por el amor de Cristo, ese evangelio, usted no considera a ninguna de estas personas, porque lo más probable usted no tiene nada que ver con ellos. Los gustos son diferentes, las comidas son diferentes, las culturas son diferentes, las expresiones culturales son diferentes, los gustos de la televisión son diferentes, la ropa, etcétera, etcétera. El lenguaje puede ser también. Pero vemos entonces que para nosotros hoy esta idea de comunión, esto significa construir relaciones significativas dentro de la iglesia, donde nos apoyemos mutuamente en todas las áreas de la vida, fomentando un verdadero sentido de comunidad y hermandad. Eso es la idea de comunión, es una unión común. Y aquello que nos une, que nos pone juntos es Cristo y su evangelio. Entonces la pregunta sería, toma un momento, cierre sus ojos, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos aquí a provocar su sentido. Piensa en su comida favorita. ¿Ok? Piensa entonces en su pasatiempo favorito. Muy bien. Piensa tal vez en sus vacaciones favoritas. Entonces, muy bien, tiene esa idea en su mente. Abra sus ojos. Escuche bien la pregunta. ¿Te sientes de la misma forma cuando piensas en esas ideas, en la comunión que tienes con tus hermanos? Nosotros deberíamos encontrar un placer sumo en estar con el cuerpo de Cristo. El interactuar con los hermanos. Amarnos en la fe. Voy a usar otra palabra. Soportarnos en la fe. Tener paciencia en la fe. Note que se lo digo bien pacientemente, para que sienta el peso. Por un segundo compártalo conmigo. Estoy siendo muy enfático a propósito. Eso es parte de la vida cristiana. Esa es la dificultad de ser ministros de Cristo del nuevo pacto. Somos sacerdotes, dice la Biblia. Pueblo santo del Señor. Es muy difícil hacerlo. Hermano, tener comunión con gente que no piensa como usted o está en diferentes lugares espirituales que usted no es fácil. Personas que tienen traumas, situaciones dificultosas de su pasado, de su presente. No es fácil. No es fácil. Y muchas veces es frustrante. Pero gloria a Dios que todo eso es cubierto por la obra de Cristo.
Y Dios, que es sabio, sumamente sabio, ¿sabe lo que hace? Nos dio el Espíritu Santo, la cual es ese aspecto que aún Cristo usó para ejercer la creación. Porque Cristo es la gente de la creación. Vemos en Génesis, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Es un aspecto donde el poder trinitario de este Dios hermoso y santo se manifiesta. Y no solamente se manifiesta en su salvación, no solamente se manifiesta en su santificación, no solamente se va a manifestar en su glorificación, sino está manifestándose en tiempo real en la forma que nosotros nos vamos a relacionar. Usted no está solo ni sola. Y es muy probable que usted esté alrededor de muchas personas y siéntase solo. A mí me ha pasado. Para que entonces volver y pensar, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué tú me has llamado? ¿Por qué soy parte de esta iglesia? ¿Y cómo puedo continuar creciendo en estos medios de gracia para servir a mis hermanos de una forma que te agrade a ti? Salmo 133, versículo 1, es un recordatorio. Mira lo que dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Yo les dije, pensaron en su comida favorita. Habitar los hermanos juntos en armonía. En la palabra delicia aquí, donde nosotros entendemos la palabra delicioso, ese aspecto de que algo es delicioso viene del concepto de la delicia. Y obviamente lo hemos adaptado de una forma muy particular. Y cuando algo es, esto está delicioso. Pero en realidad lo que estamos hablando es este lugar donde nosotros sentimos gozo, paz, delicia de estar juntos. Hermanos, ese debe de ser nuestra visión, nuestra postulación cuando estamos juntos: encontrar delicia, encontrar gozo, encontrar paz. No va a ser igual siempre. Pero créame que a usted no le cae muy bien a veces a Dios tampoco. Él es bien, dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros somos un poquito, caemos gordos. No estoy hablando literalmente. Debemos de considerar tener una comunión unos con otros. Mira lo que dice aquí de nuevo el verso, el partimiento del pan. Leemos entonces el verso: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entendimos eso, en la comunión unos con otros, ¿y qué? En el partimiento del pan, ¿y qué? En las oraciones. Vemos aquí entonces algo, hermano, muy sencillo de entender. Número uno, no solamente nosotros estamos perseverando en esta doctrina que Cristo nos ha dado, no solamente continuamos teniendo comunión en base a la doctrina, entienda eso, es en base a la doctrina, no las cosas que usted se inventa. En base a la doctrina. Y él dice, en el partimiento del pan y las oraciones. La Biblia dice en 1 Corintios 10, creo que versículo 31, así que comamos o bebamos, hagamos todas las cosas para la gloria ¿de quién? De Dios. Hay un aspecto, hermano, donde a nosotros nos gusta compartir. Y una forma de intimar con alguien en muchas culturas es comer juntos. Hay culturas donde usted, si le niega a una persona, le da algo de comer, aunque usted le dé asco y no se lo come, usted va a caer mal. Porque es una falta de respeto. Y más cuando esa persona tal vez no tiene mucho, y lo mucho que tuvo se lo dio, usted lo despreció, es una falta de respeto. Pero nosotros en este caso, gloria a Dios, que vimos aquí, tenemos diferentes estilos de comida bien buena, caribeña, ¿verdad? De todo sabor, de todo paladar. Pero hermano, no solamente el pan. Sí es bueno el pan, sí es bueno, ¿verdad? El congrí, y el pollo frito, y la chuletita, ¿verdad? El cebollada, bueno, usted sabe. Pero es el aspecto de la práctica espiritual. Nosotros debemos de gozar todas las cosas dando gracias a Dios, pero recordando que nuestra unidad es causada por una obra espiritual sobrenatural que ha sido decretada por el Padre, ejecutada por el Hijo y sostenida por su Espíritu. Entonces, entendiendo eso, hagamos preguntas. ¿Estás envolviéndote en los tiempos de comida y coinonía solamente o estás presentándote a los tiempos de crecimiento espiritual? Si no se está presentando al tiempo de crecimiento espiritual, bueno, no está obedeciendo estos textos. Y recuerde que aquí el Señor de la iglesia no soy yo. Insisto, es el Señor Jesucristo. Dios le está llamando a que usted sea parte de la iglesia, de que usted sea parte de este movimiento. ¿Por qué es que algunos de ustedes no ven la conexión simbiótica entre el compartir nuestro tiempo juntos para comer y compartir, que es buenísimo? Nosotros tenemos unas celebraciones increíbles. Usted tiene, si no ha ido, se las ha perdido, tiene que venir. Pero la necesidad de nuestro tiempo de compartir tiempos en los medios de gracia. Hay que orar. Hay que amarnos, hermano. Yo creo que a veces, ¿sabe lo que pasa? Escuchen lo que le voy a decir. Nosotros no sentimos el peso espiritual porque no hay razón para sentirnos amenazados espiritualmente. Pero usted está mal.
La amenaza es real. La amenaza es real. Porque yo no me he enterado todavía de todas las cosas locas que le pasa por su mente, no significa que la batalla no es real. La batalla es real. Hay personas que llegan aquí el domingo destrozados por su conciencia porque han tenido su mente arrastrada toda la semana, pero no han tomado parte en los medios de gracia. Pero por lo menos si usted está presente, por lo menos en mi experiencia personal, porque yo no soy perfecto, aunque tengo la semana difícil, yo por lo menos me aparezco. Aunque no tenga ganas de orar nada, yo vine rebelde, yo vine aquí porque tenía que presentarle. Todo el mundo puede comenzar con el salmista quejándose, pero todo cristiano termina adorando a Dios como cristiano. Aparézcase, conéctese. Entienda que no tiene que ver conmigo. A mí me afecta como humano, porque soy su pastor y tengo que rendir por su alma. Eso sí me afecta. Bueno, aquí Superman, a mí no me afecta, a mí me afecta, me molesta. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar cómo nosotros podemos declarar tener una relación pactual en la palabra y no nos amamos. ¿Es imposible? Por eso el Señor quiere que nosotros continuemos creciendo de esa forma. Mire el tercer encabezado aquí para bajar la cuesta. Quiero que vea entonces esta idea de la participación en las ordenanzas. Nosotros obviamente no voy a leer los dos capítulos 28 y 29, pero sí quería darle un resumen para entender lo que son. Por ejemplo, capítulo 28 de la Confesión de Fe aborda la institución del bautismo y cena del Señor. Son ordenanzas sagradas establecidas por Jesucristo para la iglesia. Estas deben de ser administradas por ministros legítimamente llamados. El bautismo simboliza la muerte, sepultura, la resurrección de Cristo, sí, como la unión del creyente con Él. Así de la forma que nosotros estamos unidos con Dios, estamos unidos a los hermanos. Solo aquellos que profesan fe en Cristo y obediencia en Él deben de ser bautizados. Y el bautismo debe de ser por inmersión total en agua. Y la cena del Señor es un recordatorio del sacrificio de Cristo y una proclamación de su muerte hasta que Él venga. Y los creyentes deben participar en la cena del Señor con fe, examen personal y discernimiento del cuerpo del Señor. Capítulo 28. Capítulo 29 de la Confesión aborda la institución y el significado de la Cena del Señor. Jesús instituyó la Cena del Señor la noche que fue traicionado, estableciéndola como una ordenanza perpetua para la iglesia hasta su regreso. Esta celebración se usan pan y vino como elementos que simbolizan su cuerpo y sangre, representando su sacrificio por nosotros. Y aunque el pan y el vino no cambian en sustancia, no es como la Iglesia Católica Romana, que se convierte en verdaderamente el cuerpo de Cristo y verdaderamente la sangre de Cristo, la cual sería blasfemia porque significa que estamos sacrificando a Cristo todos los domingos. Por eso es que la misa y ese aspecto es blasfemia. Porque lo que ellos enseñan que significa es en contra de la palabra. Hebreos dice que solamente hubo un sumo sacrificio una vez y por todas. Entonces, note que es crucial que en la cena del Señor se reciba con reverencia y autoexamen, ya que participar sin fe y arrepentimiento puede traer juicio sobre uno mismo. Y finalmente, la iglesia tiene la responsabilidad de administrar correctamente la cena del Señor. Debe de ser retenida de aquellos, escuche bien, que abiertamente son impenitentes o viven de una manera inconsistente con su profesión de fe. Parte de proteger la mesa del Señor es retenerla de personas que no están viviendo de acuerdo a su profesión. Eso es importante entender. Mire conmigo entonces el último verso que vamos a ver, Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero entonces que vea este primer concepto del mandato de hacer discípulos. Nosotros, hermanos, debemos de recordar y entender que no solamente es el llamado de participar de las formas que hemos visto, pero hay un llamado bíblico, es un mandato, no es opcional, de hacer discípulos. Esta frase, hacer discípulos, no solo se trata de convertir a personas. No escuche lo que no dije. Nosotros no somos musulmanes. Vamos a estar ahí, ¿verdad?
con la cosa que se ponen, y que eso es cultural, ¿verdad? Y yo me lo imagino así, ¿verdad? Con espada, conviértete. Sí, porque usualmente la religión musulmana, en base al Corán, si usted ha leído el Corán, yo no lo he leído en árabe porque no sé árabe, pero he leído traducciones, es un libro muy raro, muy oscuro. Usted pensaba que Apocalipsis era difícil, ese es bien difícil. Y es bien raro, bien antipático, tiene tonos de odio, un libro muy, muy particular. Y ese libro promueve de que toda persona que no es musulmán es un infiel y los infieles hay que matarlos. Claro, en los Estados Unidos pues son un poquito más suavecitos los musulmanes, ¿verdad? Porque eso no se le va a dar. Pero en otros lugares del mundo usted está viendo en las noticias lo que está pasando. Entonces tienen que entender que cuando estamos diciendo nosotros como cristianos hacer discípulos, nosotros hacemos discípulos al nivel que nosotros influenciamos la gente con nuestra doctrina bíblica, buscando considerarnos y exhortarnos para el amor y las buenas obras, estimulándonos. Pero aquí entonces Cristo nos está dando un llamado particular de que nosotros debemos hacer discípulos. Nosotros podemos pensar, bueno, nosotros hacemos discípulos de personas cristianas, cierto. Pero igual es cierto, yo puedo influenciar a alguien que todavía no es cristiano para que sea discípulo de Cristo, por lo menos en práctica social. Y escucha lo que no estoy diciendo. El practicar una vida moral no lo va a hacer cristiano, pero nos conviene a todos. Y Cristo nos dice aquí, ¿verdad? ¿Hacer discípulo de qué? ¿De solo los cubanos? ¿De los venezolanos? No, a todas las naciones. Entonces, entienda de que hay una necesidad de ir más allá de la evangelización superficial y enfocar los esfuerzos en el discipulado. Discipulado, y vamos a ver, si usted nota el verso que estamos viendo, debe darle, bueno, estamos ahí. Nota que dice, hacer discípulos a todas las naciones, pero antes de entrar al discipulado hay algo que hacer, es que estas personas tienen que ser bautizados, tienen que ser formalizados dentro del cuerpo de Cristo. Es más, es interesante porque cuando nosotros vemos en la comisión que Cristo nos está dando, la razón que esta comisión es algo fuerte de poder, es porque el versículo 18, que no lo tengo aquí, pero se lo voy a leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Escuche bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Una pregunta muy curiosa es, bueno hermano, antes de que Jesús hubiera resucitado, ¿tenía toda potestad? Sí, Él siempre ha tenido toda potestad, pero hablando de la perspectiva de como el Hijo del Hombre, esa potestad total se le es conferida después de que obviamente Él puede conquistar la muerte. Esto es algo profético que usted tiene que trazarlo por la Biblia. Cristo está diciendo, por cuanto yo he dominado la muerte, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra como hombre. Porque Jesucristo, Dios siempre ha tenido toda potestad. Y le está diciendo, por cuanto ya a mí se me ha dado esa potestad como hombre, entonces el versículo 19 entra, que dice, por tanto huid. La potestad total de Cristo como el Hijo de Dios, como hombre. Él ahora dice, por cuanto ya yo tengo esto total. Mire, Cristo fue el que hace la creación, ejecuta la creación. Al final el que va a juzgar la creación y todo hombre. Y ese mismo Cristo dice, hacer discípulos de todas las naciones. Estamos hablando de algo fuerte, de mucho peso. Y Cristo está diciendo, yo no solamente tengo esa potestad total, sino que le estoy confiriendo a ustedes esa potestad para que hagan el trabajo. ¿Y saben lo que significa eso? Que no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está con nosotros para hacer este trabajo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Mire conmigo entonces este segundo aspecto, que sería la naturaleza trinitaria del bautismo. Entendemos que la forma para ser parte del cuerpo de Cristo es a través de esta expresión, este símbolo que es el bautismo. Dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos entonces que esta idea, el bautismo no es un ritual sencillo, sino una declaración pública de fe en el Dios Trino y una incorporación a la comunidad cristiana. Usted hace una confesión de fe delante del pueblo de Dios, que usted ha sido redimido por el Dios Trino, pero usted también entonces ahora se une a la iglesia, que es parte, entendemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces vemos que el enseñar este pasaje destaca la importancia del bautismo como una declaración de fe, una entrada a la vida en comunidad con Dios y con los demás creyentes. Es sumamente importante, hermano, entender que nuestra comisión es una la cual es trinitaria. Nosotros no servimos a Jesús solo.
Nosotros no somos, ¿verdad?, de la religión que cree, porque esto pasa mucho. El famoso predicador afroamericano T.D. Jakes, muy bien conocido, eso es lo que se llaman un modalist, un modalista sería la palabra, la traducción. ¿Y qué es lo que creen estas personas? Es fácil, escuche bien. Ellos creen de que Dios, dependiendo a una de estas tres personas, se pone una gorrita y dependiendo de la gorrita va a funcionar en ese personaje. Cuando Dios quiere ser padre, ¡pup!, se pone la gorrita de padre, va a bregar como padre, pero entonces Jesús cuando tiene que ser hijo, ¡pup!, se cambia la gorrita y se pone Eso suena como esquizofrénico. Porque Dios no es así. Eso es herejía. Hay personas que creen estas cosas y por eso es que su Dios es un Dios que no es el de la Biblia. Ese Dios no es trinitario. Ese Dios es solitario. Porque nadie lo acompaña. Por eso es que la Biblia dice que Dios es amor. Porque el amor siempre ha sido perfectamente demostrado dentro de las tres personas que es Dios. Alá nunca ha amado a nadie. Buda nunca amó a nadie. Parece que le gustaba mucho la comida. No se ofenda a nadie, pero digo yo. Mahoma, menos. Lo que le gustaba son cosas absolutamente asquerosas porque es un hombre que era depravado sexualmente y el Corán lo describe. Mas, sin embargo, nuestro Dios es trinitario. Bendito Dios. Relacional. Y nos llama a nosotros a relacionarnos con su creación de la forma que Él lo hizo con nosotros. Amén. Y es importante, hermano, entender entonces que no solamente es hacer discípulos, hacerlo de la forma bíblica, por eso nosotros somos bautistas reformados. Nosotros no estamos aquí como nuestros queridos amados, ¿verdad?, presbiterianos que hacen la cosita con el agua, esto que el otro. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los niños deben de profesar fe en Cristo y arrepentirse en fe y arrepentimiento. Y solamente un creyente en su mente clara ejerce ese tipo de privilegio en la iglesia de Cristo. Y eso no es tirándole ladrillos a nadie. Sencillamente mi postulación bíblica es esa. Eso no lo enseña. Entonces, la pregunta entonces, ¿sabías que el bautismo es la entrada a la iglesia universal por medio de la iglesia local? Entrar a la iglesia universal requiere que tengas una iglesia local. Si no hay iglesias locales, no hay iglesia universal. Amén. Por eso cuando a mí la gente me dice, no, hermano, ¿en qué iglesia usted va? Oh, hermano, no, yo soy parte de la iglesia universal. Usted entiende mi frustración. Si crees que tu bautismo es la razón por la cual eres cristiano y no estás viviendo como Dios te llama, escucha bien, puede ser que tú no eres cristiano. Tú sabes mucha doctrina, conoces mucha Biblia, tienes una práctica religiosa, pero no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no ves la obra fuerte del Espíritu Santo causándote obedecer el llamado de Dios en todas las áreas que beneficia tu cuerpo, tu iglesia local. Es importante, hermano, que entendamos que el Señor nos ha unido para nosotros usar nuestros dones y talentos los unos con los otros. Tercer punto y final, vemos entonces la promesa de la presencia continua de Jesús. Mira lo que el versículo 20 dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es parte de hermano, el trabajo más difícil que nosotros como pastores y ministros, y usted también tiene, es enseñar a la gente lo mismo siempre. Y repite, y repite, y repite, y repite las cosas. Y lo repites con azul, y lo repites con amarillo. Y puedes seguir repitiendo las cosas. Eso es parte del trabajo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo mandó. Pero ese trabajo no podemos hablar mucho de eso. Pero no es el punto de hoy. El punto que aquí quiero traer y motivarles con este último. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, usted debe tener gozo de afirmar su compromiso cada día más con el Señor. Porque el Señor le ha prometido de que nosotros llevamos a cabo este trabajo, porque esto es un trabajo de la iglesia. Esto aquí, esta es la razón por la cual la iglesia existe. Y este trabajo el Señor nos dice al final, escucha bien. El Señor está diciendo, miren, cuando ustedes hagan este trabajo, le voy a dar esta promesa. Ay, qué bonito. Todo el mundo ve, ay, sí, qué bueno, Jesús está con nosotros, aleluya, nos ponemos muy espirituales. Pero déjeme explicarle el aspecto práctico de por qué esto es importante para usted. Si no se ha dado cuenta, usted no se levanta del lado correcto de la cama todos los días. Hay gente que no se levanta del lado correcto de la cama hace semanas. ¿Y sabe lo que Cristo dice? El texto no cambia.
El texto sigue igual. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta que todo esto se acabe. Sea fiel, estoy contigo. Seas no fiel, estoy contigo. Tengas momentos de rebeldía, estoy contigo. Obedezcas con sumo gozo, estoy contigo. Te sometas a lo que la palabra de Dios te dice, el Espíritu Santo, estoy contigo. Pero cuando no igual, Dios está contigo. Tu día más oscuro y tu pecado más oscuro no va a opacar el poder de la luz de esta promesa que Cristo dice que alumbra sobre tu vida si estás en Cristo. Gloria a Dios. Es una motivación para recordar por qué es que nosotros debemos afirmarnos a nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, en el día bueno, en el día malo, en el día de prosperidad, en el día de pobreza, en el día de enfermedad, en el día de sanidad, en el día donde todo está bien. Yo estoy contigo todos los días del mundo hasta que se acabe. Y el que lo va a acabar te lo está diciendo. No es que alguien más lo va a acabar. Él lo va a acabar. Está diciendo, y aun cuando llegue ese día, yo voy a estar contigo. Yo creo, hermano, que eso debe ser de mucho gozo. ¿Por qué? Porque Dios no es el Dios de haz esto y haz esto otro. Y vaya fajazo limpia. Dios no es así, hermano. Hay gente que cree que Dios es así. Tal vez su papá fue así. Dios no es así. Dios no es así. Pero sí, Dios nos corrige. Sí, Dios nos va a disciplinar. Pero es un Dios de misericordia. Y es un Dios que aún te dice, el día más malo, cuando de verdad eres malo, pero tú eres malo, yo estoy ahí. Y te digo más, hermano, amigo que estás aquí, y tú no conoces a Cristo, el Cristo de la gloria, quisiera estar contigo y tú seas parte de su cuerpo, parte de sus elegidos, parte de su iglesia. Y Él promete, esta promesa se te puede extender a ti si pones fe en Él. Si crees lo que Él ha dicho, si ves tu pecaminosidad, si ves que necesitas un redentor, si ves que sin Cristo nada puedes hacer, pero si no puedes ver eso, y tal vez hoy no es tu día, igualmente Dios te llama a que te arrepientas. Esa es la verdad. Espero que hoy sea tu día. Pero si no es tu día, tienes un problema porque Dios te está mandando que ejerzas dominio propio, te arrepientas y vengas delante de Él, para que Él sea Señor y Rey de tu vida. Así que, hermanos, terminamos repasando de nuevo. Iglesia, aseguraos de asistir y participar regularmente en la adoración. Comprometeros con la doctrina y la enseñanza y participar en las ordenanzas con fidelidad. La semana que viene, si lo permite, vamos a hablar de edificación mutua y el crecimiento personal. Oremos, hermanos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos tomar provecho de la misma, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder vivir de una forma que es digna de ti. Señor, perdónanos en las formas que nosotros te faltamos el respeto, de la forma que no te consideramos, de la forma que no te consideramos a no considerar a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a ser fiel. Porque al fin del día, Señor, nosotros la única esperanza que tenemos eres tú. Gracias porque tú eres lento para la ira, grande en misericordia. Ayúdanos a ser fieles. Salva a nuestros amigos, salva a nuestros familiares, salva a nuestros seres queridos por el poder de tu Espíritu, por medio de la palabra. Y es porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.